luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Tu palabra de miel y de azúcar, con un toque sutil la vida me endulza. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Ay, la, 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 yeah. Y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. No hay temor, yo creo en ti. Duda no hay desde que vi tu fiel amor, mi defensa una y otra vez. Tengo esperanza solo en ti, mi fortaleza está en ti, tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. Abre hoy las aguas, cuídame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Creo en ti, Señor. Yo creo en ti, Señor. Vierte tu amor dentro de mí, tu gran poder demuestra
aquí. Espíritu, ven, derrámate una y otra vez. Señor. Dios de abundancia, vas mucho más allá. Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual. Nada te detendrá, todo es posible en ti. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá. Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual. Nada te detendrá, todo es posible en ti. Abre hoy las aguas, cuídame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla el enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Creo en ti, Señor, creo en ti, Señor. No hay temor, yo creo en ti. Duda no hay desde que vi Tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. En CB2 queremos orar por ti. Si tienes una petición de oración, comunícate con nosotros al 954-82-51-673. Hola familia CB2, de nuevo nos encontramos en un servicio dominical online. Por supuesto los extrañamos muchísimo y esperamos verlos pronto. Espero que el Señor les hable a través de esta hermosa palabra. Cuídense mucho y Dios los bendiga. Hola familia de CB2, soy Sofía. Te quería recordar que el sábado es la clase virtual de los niños. Muy pronto recibirás la información de parte de Liné. Chao. Preciosas mujeres de entre nosotras, Dios las bendiga. Paso por aquí para recordarles que esta semana, junio 2, retomamos estudios, así que espero que hayan aprovechado esta semana de descanso para ponerse al día. También quiero recordarles que deben adquirir el libro El campo de batalla de la mente de la autora Joyce Meyer, pues es en base a este libro que vamos a hacer el estudio bíblico. Es muy importante y será de gran beneficio para ti y para tu familia. Dios te bendiga, nos vemos el martes. Hola familia CB2, un saludo muy especial para todos. Quería compartirles un corto mensaje. Hoy en día, tal vez para muchos abunda la angustia y sobra la incertidumbre dado a la pandemia mundial. Pero Dios ha prometido que para sus hijos lo que sobran y abundan son bendiciones cuando traemos nuestros diezmos al altar. Tal como lo dice Malaquías 3:10. No te pierdas esta oportunidad, aún lo puedes hacer virtualmente. Dios te bendiga y espero verte muy pronto. El mensaje de hoy lo he titulado Un buen consejo, y que es muy apropiado para los tiempos que estamos viviendo, los tiempos de encerramiento obligatorio, los tiempos de cuarentena. Ya los países están reabriendo sus economías o se están preparando para hacerlo. En Estados Unidos, según una encuesta elaborada recientemente, el 80% de las personas que perdieron sus trabajos creen que lo recuperarán. Pero según la misma encuesta, la realidad será que solamente un 30% lo podrá hacer. Escuché en las noticias que ya un gran número de malls fueron abiertos
y que contrariamente a lo que se esperaba, estos estuvieron llenos, repletos. Igualmente sucedió con las playas. Esto obedece a un comportamiento humano normal. Después de un encerramiento obligado, es natural que la estabilidad emocional en muchas personas se haya deteriorado y busquen válvulas de escape. Esto no está mal. Repito, es natural. Pero qué bueno sería que así como buscaron a Dios durante la cuarentena, también lo busquen con el mismo ahínco ahora que se está saliendo de ella. La gran mayoría están saliendo a recobrar sus trabajos o a reabrir sus negocios. Algunos lo lograrán, otros tardarán en lograrlo y otros definitivamente no lo lograrán. Los corazones arden con el deseo de volver a sus trabajos o a reabrir sus negocios y verlos prosperar. Qué buen deseo, ¿verdad? Les tengo un buen consejo para lograr ver sus trabajos y sus negocios, sus casas y sus economías prosperadas. Mejor dicho, es un excelente consejo. Para mí en este momento lo considero un consejo para ustedes, pero la verdad es que es un mandato bíblico. Vamos a leer en Josué, capítulo 1 y versículo 8. Dice así la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, vamos a analizar este versículo bíblico. Comenzamos con: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. No es andar así, con él en la boca, ciertamente, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice este mismo versículo en la versión Dios habla hoy. Dice así la palabra de Dios: repite siempre lo que el libro de la ley de Dios dice, y medita en él de día y de noche, para que hagas siempre lo que éste ordena. Así, todo lo que hagas te saldrá bien. Es más claro, ¿verdad? Nunca se apartará de tu boca. Significa repite, 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 repite siempre lo que el libro de la ley de Dios dice. Obviamente que cuando se escribió el libro de Josué, solamente existía los primeros 5 libros, el Pentateuco, y eso era la ley de Dios. Pero esto se entiende ahora mismo como la Biblia, los 66 libros que nosotros tenemos como la Biblia, como la palabra de Dios. ¿Qué hay que repetir constantemente? Lo que dice la Biblia, porque esto tiene un efecto sobre el corazón del que lo repite. Entonces, continúa así la palabra de Dios. Volvamos a la versión Valera 1960. Sino que de día y de noche meditarás en él. Meditar. Cuando yo he hablado sobre este versículo, generalmente lo relaciono con los estómagos de los rumiantes. Sabemos que los rumiantes tienen más de un estómago. No recuerdo en este momento si son 3 estómagos, si son 4. Pero el hecho es que las vacas toman su alimento y de la boca lo conducen hasta el primer estómago. Allí es triturado, sacan lo mejor del alimento, pero pasa a un segundo estómago.
y vuelven a triturar el desecho ese que quedó después del primer estómago, y lo trituran con el objetivo de sacar más nutrientes todavía que se van para el torrente sanguíneo del rumiante, de la vaca, para formar toda la constitución ósea y las carnes y todo lo que la vaca necesita para después ser consumida. Pero no basta allí, y después vuelve a pasar por un tercer estómago para sacar todavía muchos más nutrientes. Eso es lo que es meditar. La palabra de Dios no es un libro común y corriente. La palabra de Dios no se puede leer por leer. Es más, meditar significa leer, pero además de leer significa estudiar la palabra de Dios. Y no solamente estudiar la palabra de Dios, se trata de profundizar. Allí, dentro de eso que tú estás leyendo, que significa Dios mismo, porque la palabra de Dios es un espíritu, es el mismo espíritu de Dios. Y se trata de que tú te metas dentro de esas aguas del espíritu de Dios para profundizar y sacar los tesoros escondidos que Dios quiere que se le revelen al ser humano. Eso es meditar, no solamente leer y estudiar. Yo conozco muchas personas que leen y estudian la palabra y de pronto hasta la meditan, pero no es para sacar los tesoros, es para ver qué errores tiene, para contradecir la palabra de Dios. No se trata de eso, se trata es de sacar los tesoros escondidos en la palabra de Dios. Amén. Una vez que ya sabemos que es meditar, entonces veamos qué hay que hacer con eso. Y aquí lo dice el versículo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No basta con leer solamente la palabra de Dios, no basta con estudiar la palabra de Dios, no basta con meditarla, sino que hay que guardarlo en el corazón. Acuérdate, el corazón bíblico es la misma persona, el ser humano. Allí, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios tiene que hacer una mezcla perfecta con el ser humano, con ese que la lee, con ese que la estudia y con ese que la medita. Entonces, cuando hace parte de ti, entonces ya tú puedes, ya está guardado, entonces puedes hacer lo que la palabra de Dios dice que hagamos. Es hacer todo lo que en él está escrito, no es hacer parte de la palabra de Dios. Es toda la palabra de Dios, nosotros debemos hacerla. Y lo bonito de esto, y en esto se basa el mensaje de hoy, y el título del mensaje de hoy viene a continuación. Porque entonces harás prosperar tu camino y absolutamente todo te saldrá bien. Qué hermosa palabra y qué hermosa promesa. Porque esto es una promesa de bendición grandísima, grandísima. Y es claro el concepto de que Dios quiere que nosotros prosperemos. Pero mira tú, hay condiciones en la palabra de Dios, ¿verdad? Que debemos hacer una sola mezcla, bien mezclada entre la palabra de Dios y tu ser más íntimo. De tal manera que puedas hacer lo que la palabra dice. Porque es la voluntad de Dios que nosotros seamos prosperados. Volvamos al mismo versículo en la versión Dios habla hoy. Dice, repite siempre lo que dice el libro de la ley. Repite. Se lo he explicado a la congregación
que el método bíblico de enseñanza y aprendizaje es la repetición. Dios sabe cómo Él nos hizo y Él sabe que el repetir y el repetir y el repetir algo es lo que hace que se grabe en nuestras conciencias y en nuestros corazones. Miren, es tanto esta verdad de la repetición que por ahí hay un decir que se está escuchando mucho que dice que una mentira repetida a través de los años llega a convertirse en realidad para esos que la escuchan. Una mentira repetida a través de los años llega a convertirse en realidad para esos que la escuchan. Es tanto el poder de la palabra que se convierte en una realidad en la vida de las personas. Entonces, ¿cuánto más no será esto verídico cuando tú hablas palabras de verdad? La palabra de verdad transforma tu vida. ¿Y cuánto más no será la palabra de Dios? La palabra de Dios que tú repites y repites y repites todo el tiempo, esa palabra hace parte de tu vida, hace parte de tu personalidad, forma una relación intrínseca con nuestros corazones. Así que después de que tú repites y repites la palabra de Dios, tú puedes esperar que tu corazón sea transformado, tu vida sea transformada, que tú hagas la voluntad de Dios y entonces harás prosperar tu camino. Díganme ustedes que me escuchan, ¿cuántos de los que me escuchan ya no quieren verse nuevamente en pleno 100% su trabajo cotidiano, en 100% de producción, sus negocios, sus fábricas? Pues este es el método. Nunca aparte de tu boca la palabra de Dios, porque la palabra tiene poder. ¿Cuántas veces no has escuchado esto, verdad? La palabra tiene poder, pero la palabra, la que tiene poder, es la palabra de Dios que sale de la boca de una persona que su corazón está impregnado por la palabra de Dios. No es magia. No es decir la palabra de Dios y las cosas se van a hacer. Es que la persona que está produciendo esa palabra de su boca es una persona que tiene autoridad, que tiene fe y que logra transformar las cosas con lo que habla. Deuteronomio capítulo 6 y versículos 6 y 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Claro está, clarísima la explicación del Señor. ¿Qué es lo que hay que hacer con la palabra de Dios? Y estas palabras, la palabra de Dios, que yo te mando hoy, o sea, todo lo que Dios manda es de carácter obligatorio. Estarán sobre tu corazón, harán parte de ti, de tu personalidad, de tus pensamientos, de tu vida cotidiana. ¿Y a quién hay que repetirlas? Las repetirás a tus hijos. Miren qué interesante. A los hijos. No menciona a la esposa, porque se sobreentiende que la esposa y el esposo tienen esta misma obligación con los hijos. Los hijos dicen que la mejor herencia, la más grande herencia, el más excelente legado que alguien puede dejar a sus hijos es inculcarles la palabra de Dios, inculcarles el temor a Dios. No miedo a Dios, es reverencia a su palabra, a sus mandatos. Eso se llama inculcarle a los hijos la honra a Dios. Y esto se hace desde la cuna. Todo el tiempo hay que estar hablando porque los bebés entienden. Los bebés entienden. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. ¿De qué? Hablarás de la palabra de Dios. ¿Estando dónde?
en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Tú te levantas y dice la palabra de Dios que lo primero que tienes que hacer es hablar palabra de Dios. Es más, ¿a quién le vas a hablar cuando tú te levantas? ¿A quién le vas a hablar la palabra de Dios? Primero que todo, a Dios. Y segundo, a ti mismo. Porque de pronto nadie te escucha a esa hora. De pronto tu esposa te escucha. Pero principalmente, tú te estás hablando a ti mismo. Te estás repitiendo a ti mismo. Estás ministrando tu corazón. Y eso es lo que Dios quiere. Que todos los días tú te alimentes con la palabra de Dios. Por nada el Señor Jesucristo comparó su palabra con pan. El pan del cielo es Jesucristo. Todos los días hay que comer la palabra de Dios. Por eso el Señor decía que había que comer al mismo Jesucristo, porque es palabra de Dios. Amén, mis hermanos. Y dice allí que las hablarás entonces, después que te levantas, ¿qué haces tú? Comienzas a hablar con tus hijos, comienzas a hablar con tu esposa, comienzas a hablar con tus familiares. ¿Qué hablas? La palabra de Dios. Esto es el mandato. Y andando por el camino. O sea que tú sales de la casa y lo que vas a hacer es hablar la palabra de Dios. Bueno, yo les quiero decir algo respecto a esto. Esto es la ley y fue un mandato para los judíos del tiempo de los hebreos. ¿Por qué? Porque solamente los hebreos conocían a Jehová el Señor. Entonces, cuando un hebreo salía de su casa, ¿con quién se encontraba? Con otro hebreo. Y podían hablar el lenguaje que ellos estaban acostumbrados a oír y a escuchar y a hablar todo el tiempo acerca del Señor y su palabra. Entonces, esto es normal. Y este mandato es normal para ese pueblo que todo el tiempo andaba hablando acerca de la palabra de Dios, porque ellos se entendían entre ellos. Y era el único pueblo que adoraba a Jehová el Señor. Ahora estamos en otros tiempos, ¿verdad? Ahora estamos en el tiempo de los gentiles. Y si tú sales de tu casa a hablar con el que te encuentras acerca de Dios, a muchos no les gustará y hasta te llamarán a la policía. Están invadiendo tu espacio y hay leyes que protegen eso y todo lo demás. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Tú no puedes salir a la calle y con todo el que te encuentre hablar, pero donde tengas la oportunidad de hablar, hazlo. Cuando tú vas en un Uber, pide al Señor que te dé la oportunidad de meter la conversación hacia el lado de Dios. Pero que el Señor te dé la oportunidad de hacerlo, porque de pronto te estrellas si no has orado antes. Te estrellas y resulta que el Uber te dice, Señor, bájese de aquí. Algo así puede pasar. Estamos en tiempos diferentes, pero sí puedes hacer lo que dice Colosenses 3:23. Dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú haces todo, tú haces todas las cosas que tú haces. Cuando vas en el tráfico, cuando vas en los semáforos, que te toca esperar una fila larga, una cola larga esperando que cambie de rojo a verde. Cuando estás haciendo una fila en un banco, cuando estás trabajando con tus compañeros, cuando te toca aguantar de pronto las impertinencias de un jefe grosero, de un jefe bravo. Recuerda, todo lo que tú hagas, tienes que hacerlo como si fuera para el Señor. Entonces, esa actitud reemplaza el estar hablando siempre de Dios. ¿Por qué? Porque tus actitudes van a hablar de Dios. Continuamos entonces y quiero remitirme al libro de Isaías, en el capítulo 55 y versículo 9. Y dice así la palabra de Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
pensamientos. Y este versículo lo leemos tomándolo para nosotros, porque dice, los pensamientos de Dios son más altos, son mejores pensamientos que los míos. Si yo pienso cosas buenas para mí, ¿qué no estará pensando Dios de mí? Qué hermosos pensamientos tiene Dios de mí. Y esto es verdad, hermanos, es verdad. Dios tiene mejores pensamientos para cada uno de nosotros de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Y esto es bien importante, por eso es que el consejo que les estoy dando tiene una importancia tal en estos momentos. Tú quieres prosperar. Tú quieres que esos pensamientos de Dios hermosos se den sobre tu vida. Acude a la palabra de Dios. Nunca se aparte de tu boca este libro que se llama la Biblia, ni de día ni de noche, al acostarte, al levantarte, al andar por tu casa, al andar en la calle, en el trabajo, en el camino, en la universidad, en los negocios, en el mall, donde estés, en la playa. Medita sobre la palabra de Dios y extrae esos profundos tesoros escondidos que están allí en la palabra de Dios. Los pensamientos de Dios son mejores que los tuyos. Se van a hacer realidad. Dios quiere realmente bendecirnos. Mira, la Biblia es la palabra de Dios y tiene poder. Porque la palabra de Dios es Dios mismo. Pero solo cuando la lees, la estudias y la meditas y la pones en práctica. De lo contrario, es solo un libro como cualquier otro. ¿De qué sirven los excelentes pensamientos de Dios para nosotros si lo que Él pide para lograr todas esas excelentes bendiciones no lo hacemos? Pero quiero que recuerdes, quiero que estés muy claro con respecto a la voluntad de Dios y al deseo de Dios. Mira, si un pensamiento es la fase preliminar de nuestras palabras. Y cuando hablamos, como sabemos que tiene poder, muy pronto las palabras se convierten en acción. Y las acciones muy pronto se convierten en hábitos que van a redundar en beneficio, en un hecho concreto, beneficioso para tu vida. ¿Quieres ver tu negocio prosperado? ¿Quieres ver tu familia prosperada? ¿Quieres ver tus hijos bendecidos? ¿Quieres ver tu economía saneada? Pon en práctica la palabra de Dios. Por eso es que Él dice, nunca se apartará de tu boca y que repetirás y repetirás. ¿Por qué? Para que llene tus pensamientos, llene tu corazón y puedas hablar el poder de la palabra de Dios que se transforma en acciones, se transforma en hábitos, en hechos concretos que son bendición para nuestra vida. Recuerda, para terminar, recuerda lo que está escrito en la tercera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 2. Dice así la palabra de Dios: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Imagínate tú, los pensamientos de Dios es que tú prosperes. El deseo de Dios es que tú y yo prosperemos. Y Él tiene todo el poder para que eso sea una realidad. La prosperidad integral de Dios en todo sentido, no solamente en la economía, no solo en lo sentimental, en lo emocional, en todo, en lo espiritual, en tu relación con Dios, que es lo principal. Ahora que estás saliendo a tratar de realizar una vida normal y que deseas ver prosperadas todas tus cosas, este consejo que te doy es la mejor manera de lograrlo. Vamos a orar, hermanos.
Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo visualizo tu palabra, tu mandato cumplido en cada una de las personas que han escuchado esta palabra y que la han de escuchar por las redes sociales. Señor, te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a crear en nosotros el hábito diario y permanente de la lectura de la palabra. No solamente leer, sino estudiar la palabra, de meditarla, así como los rumiantes hacen, pasarla a través de diferentes filtros hasta que sea parte integral de nuestro corazón y que nuestro corazón, nuestro ser integral, haga una mezcla perfecta con la voluntad de Dios que está en su palabra. Y Señor, te pido que nos ayudes a creer que tus promesas, todas tus promesas, se cumplirán. Que tu promesa específica para el día de hoy, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que esa promesa se cumpla en cada hogar, en cada sitio donde escuchan esta palabra. Lo declaro, lo creo, en el nombre de Jesús. Amén. Y tú, querido amigo que estás escuchando y que tal vez nunca has tenido la oportunidad de ser parte de la familia de Dios, de aceptar a Jesucristo en tu corazón, por favor te pido que repitas estas palabras allí donde estés. Cierra tus ojos y concéntrate y sencillamente repite esta oración. Señor Jesús, en el día de hoy tomo la decisión de arrepentirme de una vida de pecado porque he vivido la vida sin tener en cuenta tu voluntad, Señor, tu palabra. No la he leído, no la he estudiado, no me he preocupado por ella. Tal vez he vivido mi vida sabiendo de la existencia de un Dios, pero sin conocerlo. Pero hoy, Señor, te pido que me perdones, me arrepiento de todos mis pecados. Y te pido que me aceptes como tu Hijo. Yo creo que Jesucristo, Jesús, es tu Hijo. Jesús es Dios. Creo que murió, pero fue resucitado por el poder de tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida. Amén. Querido hermano que has hecho esta oración, te pido que lo consideres como un buen comienzo, porque la palabra de Dios dice que si crees, que si lo confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor, que murió pero que resucitó, que Dios el Padre lo levantó de los muertos por el poder del Espíritu Santo, serás salvo. Ahora eres mi hermano, pero te invito a que busques una iglesia, que te congregues, que te enseñen la palabra de Dios y que te enseñen a caminar en el camino de la vida, que es Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios te guarde, Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo.